Muy buenas tardes para todos. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante. Quiero darles a todos una muy cordial bienvenida. Mi nombre es Carlos Enrique Toro Gutiérrez. Soy secretario general del Comité Ejecutivo de PANLAR y en representación del comité quiero darles la bienvenida para esta actividad académica Treat to Target en espondiloartritis axial. Para esto tenemos un elenco de lujo. Y quiero agradecerles a todos de verdad por su compañía, por su presentación y por su audiencia. Antes de comenzar, voy a presentar al moderador de la sesión, mi gran amigo Wilson Bautista Molano, quien es médico reumatólogo del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, aquí en Colombia, y es coordinador del Grupo de Estudio de Espondiloartritis Axial y Artritis Psoriásica de PANLAR, miembro de ASAS y de GRAPA. Bienvenido, Wilson, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Carlos, muchas gracias por la introducción y un saludo muy especial a toda la audiencia virtual que está conectada el día de hoy, en esta tarde, en esta noche por algunos países y que nos van a acompañar en este webinar organizado por el Grupo de Estudio de Espondiloartritis y de Artritis Psoriásica de PANLAR. Para mí es un gusto estar moderando esta sesión con dos panelistas con gran experticia y con gran trayectoria en la parte de investigación en el área de espondiloartritis, donde vamos a tocar un tema de debate en los últimos años y de interés, no solamente en la práctica clínica, sino también en el área de investigación cuando hablamos de desenlaces en espondiloartritis. Es sabido por todos que el área de tratamiento dirigido hacia objetivos que inició hace poco más de menos de una década en artritis reumatoide ha pasado a otros modelos de enfermedad. Y en el caso de espondiloartritis debemos considerar un modelo heterogéneo con múltiples aristas, con varias medidas de desenlace que hacen que se constituya un reto en el escenario de práctica clínica y también en el área de investigación cuando hablamos de tratamiento dirigido a objetivo. Entonces, antes de dar inicio al primer presentador, para recordarles que en la parte inferior, en el círculo, van a encontrar un clic para poder hacer todas las preguntas o inquietudes respecto a este tema para poder compartirla con los dos conferencistas del día de hoy. Y también recordarles que vamos a tener una traducción simultánea, la cual también en la parte inferior en inglés la pueden activar para aquellos que estén interesados. Bueno, sin más preámbulos, voy a darle entonces la palabra al primer panelista, donde vamos a ver dos escenarios de confrontación en relación con este debate. Y es para mí también un gusto presentar no solamente a un colega, sino a un gran amigo, el doctor Rodrigo García Salinas, quien es jefe de la unidad de artritis y espondiloartritis del Hospital Italiano La Plata en Buenos Aires, Argentina. Rodrigo, bienvenido a este debate y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Carlos y Wilson, por tu presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero que nada, agradecerte, Wilson, agradecer al Comité de Educación y a todo el comité, la Junta Directiva de PANLAR por organizar esto, por promover la educación en espondiloartritis, al Grupo de Estudio de Espondiloartritis de PANLAR, que organizó esto, y sobre todo a todos nuestros colegas de Latinoamérica que están ahora conectados, y algunos que no son de Latinoamérica, de otras partes del mundo, colegas de Europa, por ejemplo, con los que compartimos nuestra actividad en el grupo ASAS, así que bueno, estoy muy contento, y la idea es compartir mi mirada, cómo imagino yo, creo yo que es el Treat to Target en espondiloartritis, basado en algo de evidencia, por supuesto. Estos son mis conflictos de interés, y generalmente cuando
hablo de cualquier enfermedad reumática, y en este caso la espondiloartritis, pero esto es aplicable a cualquier enfermedad crónica no transmisible. El modelo de atención que nosotros trabajamos en nuestro hospital y en varios centros es esto de un enfoque integral del paciente, en este caso con espondiloartritis. Si bien dentro de este gráfico vamos a centrarnos, o me voy a centrar en el tratamiento guiado al objetivo, después vamos a hacer algunas referencias sobre lo que es el diagnóstico y la atención temprana, que tiene mucho que ver en esto, y en las pautas de seguimiento también. Y hacer una breve introducción. Sabemos que el Treat to Target tiene una historia desde el 2009, liderada por el doctor Smollen, cuando fue presentada esta estrategia para artritis reumatoidea, que también fue un poco tomada prestada de otras enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiometabólicas. Y quiero puntualizar en estos 4 principios generales, y bueno, y tiene 10 recomendaciones, y dentro de los principios generales siempre aparece la decisión compartida entre el médico y el paciente, que digamos lo ideal en el tratamiento guiado al objetivo, el mejor objetivo es maximizar la calidad de vida del paciente, y esto se hace a través de la eliminación de la inflamación, y midiendo y estando con el paciente en forma no rutinaria, sino con un control estricto, y esto viene de estudios pragmáticos en AR como el TICORA o el CAMELA, por ejemplo. Otra cosa importante que nos enseñó el Treat to Target en artritis reumatoidea es el tiempo, ¿sí? Van a ver que en toda mi presentación yo voy a hablar del tiempo, porque el tiempo es muy importante. Si los pacientes no logran la remisión en un mínimo de tiempo establecido, las chances de que esa remisión se mantenga en el tiempo son cada vez más bajas. Y nosotros también pudimos ver que si nosotros adherimos al tratamiento del objetivo y seguimos a los pacientes desde ese enfoque, los desenlaces de remisión son cada vez mejores en el tiempo, y esos desenlaces de remisión están directamente relacionados con un subrogante, que es la progresión radiográfica. Cuantos más estrictos somos en los niveles de remisión, menor progresión radiográfica en artritis reumatoidea. El concepto de Treat to Target en espondiloartritis y artritis psoriásica tiene la misma filosofía que en artritis reumatoidea. Estos tienen 5, no 4, principios generales y 11 recomendaciones, y los principios generales rondan en lo mismo, ¿sí? Las decisiones compartidas con el paciente, que tenemos que maximizar, mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuir, cancelar directamente, diría, la inflamación, y tener un target en el tratamiento y hacer un seguimiento estricto, y agrega en las espondiloartritis el trabajo liderado por el reumatólogo, pero que debe ser multidisciplinario. En el 2018 esta propuesta se actualizó, se agregaron las comorbilidades y se agregó en el seguimiento, si bien el objetivo seguía siendo la remisión, que tenía que haber marcadores específicos de inflamación, como en este caso es la proteína C reactiva. Y si hablamos de inflamación, tenemos que tener en cuenta que la fisiopatología de la espondiloartritis nada tiene que ver con la artritis reumatoidea, por eso a veces las extrapolaciones no son del todo felices. Si bien el mecanismo de inicio de la patología tiene que ver con un factor genético predisponente y tiene que ver con diferentes tipos de estrés, luego las células que intervienen y las citoquinas que intervienen tanto en el inicio del proceso como en la perpetuación del proceso son totalmente distintas. Y el sitio donde comienza todo esto es en el órgano entesal, y eso lo tenemos claro ya desde los estudios de McGonigal y anteriores, de que la espondiloartritis es enfermedad de la entesis. Entonces, teniendo en cuenta esta diversidad de citoquinas, también podemos decir que los inhibidores del TNF-alfa, en este caso los primeros que se usaron como infliximab, adalimumab, todos tienen una eficacia similar, una muy buena eficacia y similar para lograr los objetivos en espondiloartritis. Y los inhibidores de la interleuquina 17, que aparecieron un poco después, también lo han demostrado. También se ha demostrado la eficacia de estas drogas en espondiloartritis axial no radiográfica, y ahora tenemos los inhibidores del JAK que están aprobados. Sí, nosotros acá en Argentina ya tenemos aprobado upadacitinib para espondiloartritis axial y artritis psoriásica, y sé que hace muy poco ya EMA aprobó, por ejemplo, tofacitinib,
en espondilitis anquilosante. O sea que tenemos una gama terapéutica interesante. Las guías ASAS y EULAR están un poco desactualizadas, son del 2017, ya nos marca entre sus recomendaciones que tenemos que seguir un tratamiento guiado con un target específico. Si bien en ese momento no hay un target muy bien definido, no lo esclarece tanto, sí nos dicen que tenemos que tener esta línea, pero también nos dice cuánto es lo ideal que debemos ver al paciente, entre 2 y 4 semanas para hacer un control estricto. Basado en todos estos conceptos que les dije previamente, se diseña el primer estudio pragmático sobre la evaluación de la eficacia del Treat to Target en espondiloartritis axial. Hubo uno anterior que fue cancelado, que se llama TICOSPA, que fue llevado adelante en centros de Europa muy reconocidos, en Holanda, en Francia, en Bélgica, y bueno, ellos reclutaron 160 pacientes, fíjense, pacientes jóvenes, que tenían una media de evolución de la enfermedad poca, sí, cerca de 4 años, pero con fíjense, un desvío estándar de 6, o sea que hay pacientes con más tiempo de evolución. Ellos se randomizaron a pacientes que eran seguidos con la estrategia Treat to Target, que era, como dice las recomendaciones de las guías, cada 4 semanas, y intensificando el tratamiento de acuerdo al valor de ASDAS. Y otro grupo que era randomizado al cuidado usual, en el cual se veían cada 12 semanas, 3 meses los pacientes, y el tratamiento era a discreción del reumatólogo. El objetivo primario al año era la mejoría en el cuestionario ASA-HI al año, y ese objetivo no fue estadísticamente significativo, no hubo una diferencia. Sí hubo una diferencia, estas son P nominales en los parámetros de actividad de la enfermedad. A veces se buscan objetivos subrogados para poder definir estos estudios, que bueno, no dieron diferencia estadísticamente significativa, pero podemos objetar algunas cosas, como que la verdad que en los centros donde se realizó este estudio, quizás el cuidado rutinario sea mejor que el cuidado que pueda hacerse en cualquier otro centro, y si bien un año de seguimiento para lo compleja que es la espondiloartritis es suficiente como para decir que la estrategia no es eficaz. Y bueno, yo con esto me tomé el atrevimiento de mostrarles que todos los desenlaces en la espondiloartritis están interconectados. Todas estas variables tienen relaciones entre sí. Si bien esto inicia con una lumbalgia y con una inflamación en la entesis, podemos medir esa inflamación en forma indirecta a través de el ASDAS, que es lo mejor que tenemos y nos puede hablar de la actividad de la enfermedad, pero a su vez esta actividad tiene mucha relación con la capacidad funcional del paciente en un futuro. Y también la actividad de la enfermedad se relaciona directamente con la progresión radiográfica. Y lo que siempre les digo, o lo que les voy a decir en toda mi charla, es la variable tiempo, ¿sí? Esto tiene un tiempo determinado, y el tiempo tiene que ver con el tiempo en que inició los síntomas el paciente, o que inició la patología o la lumbalgia, y con el tiempo que nosotros le dimos rápido o no el tratamiento, y el tratamiento más efectivo. Y como si esto fuera poco, en la espondiloartritis no todo es dolor de espalda, inflamación en la resonancia, sino que existen manifestaciones periféricas que, digamos, hacen que la definición del target sea un poco más difícil, como psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal. Y otro punto interesante a tener en cuenta es cuál es nuestra ventana de oportunidad que está bien definida en artritis reumatoidea. ¿Sí? Podemos decir, y esta es una opinión personal, que si logramos tratar al paciente en estadios tempranos de la enfermedad, cuando las lesiones en resonancia son agudas y tienen una actividad de la enfermedad baja, estamos hablando de una verdadera ventana de oportunidad en espondiloartritis. Sabemos que, hablando de tiempo, todas las terapias, como los inhibidores del TNF, en este caso el infliximab, tienen mejores resultados cuando se hacen en los pacientes en estadios tempranos. En este, por ejemplo, en menos de 3 años. Fíjense en el estudio ESTER con etanercept, los pacientes que tenían menos de 5 años de evolución tenían mejores desenlaces que los que, por supuesto, en la rama que tenían Enbrel. Fíjense, 50% de los pacientes logran ASAS remisión parcial. Y
Lo otro interesante en este, por ejemplo, en el estudio Ability, que es un estudio de adalimumab en espondiloartritis axial no radiográfica, los pacientes con menos de 5 años de evolución o con algún marcador de inflamación también tenían mejores desenlaces con adalimumab. Para hablar de vida real, en la corte de CIR también se demostró que los pacientes con espondiloartritis temprana tenían mejores resultados cuando eran tratados en forma temprana con inhibidores del TNF. Por lo tanto, la espondiloartritis temprana es un concepto a definir y actualmente no lo tenemos muy claro. Fíjense que los estudios lo hacen con 5, 3 años. Entonces, ASAS está trabajando actualmente en poder traer una definición de espondiloartritis temprana, y ahí también podemos trabajar un treat to target distinto. Y las herramientas con las cuales nosotros definimos los objetivos, tomamos las decisiones, son muchísimas para espondiloartritis, algunas de manifestaciones extraarticulares, de medición de actividad. La verdad que es una constelación muy amplia de herramientas. Si bien lo que hace que el reumatólogo tome la decisión de intensificar el tratamiento siempre es la actividad de la enfermedad medida por un score validado, y fíjense que cuanto más alta es la actividad de la enfermedad, los pacientes intensifican más el tratamiento, los reumatólogos intensificamos más el tratamiento. Un grupo argentino, el grupo argentino del Instituto de Rehabilitación, demostró en su corte que los pacientes que inician con menor actividad de la enfermedad tienen mejores desenlaces respecto a lo funcional, ¿sí? Fíjense en un seguimiento a 7 años, los pacientes que empezaban con unas DAS de 1, ¿sí?, de enfermedad inactiva, el BASFI no se modificaba en el seguimiento. Y Sofía Ramiro en la corte OASIS también demostró que la progresión radiográfica de la espondiloartritis tiene relación directa con el estado de actividad en el momento que inician el tratamiento. Pacientes con ASDAS de enfermedad inactiva tienen menor progresión radiográfica. Y hablando de progresión radiográfica como uno de los objetivos a lograr, creo yo, en un treat to target, siempre se estuvo desesperanzado de cómo los anti-TNF podían actuar en la progresión radiográfica, y la respuesta fue el tiempo, ¿sí? No era el mismo el tiempo que se necesitaba en los pacientes con espondilitis anquilosante que en los que veíamos con artritis reumatoidea. Xenofón Maraliacos nos demostró que recién en el año, entre el 6 y 8 años, los pacientes empezaban a enlentecer su progresión radiográfica. Estamos hablando de otro sistema patológico totalmente distinto. O sea, acá el tiempo y la continuidad del tratamiento también es algo importante. Fíjense que Pudumni también lo demostró. Si bien los pacientes que iniciaban tratamientos con anti-TNF enseguida mostraban mejorías de su actividad de la enfermedad, funcionales, pero la medición de la progresión radiológica mostraba que siempre seguía un aumento hasta aproximadamente los 8 años, que empezaba a ser una meseta. O sea que la progresión radiológica hay que tenerle mucho más tiempo, que digamos, espera para verla, que otros subrogantes. Pero bueno, en este estudio fíjense que el único factor que se relacionó con la inhibición de la progresión radiográfica es el uso de anti-TNF, es un factor protector de la progresión radiográfica. ¿Cómo y cuándo? De vuelta al tiempo. El TNF tiene que ser usado en estadios tempranos de la espondiloartritis y por lo menos poder mantener el tiempo del tratamiento. Entonces, en la terapia sostenida, la persistencia en el tratamiento es un factor fundamental. Nosotros con golimumab pudimos demostrar en un estudio multicéntrico que podemos mantener esa persistencia y los niveles de inflamación disminuían y mejoraban con el score ASDAS, de actividad de la enfermedad, pero Argentina es un país de Latinoamérica y en eso nos podemos ver reflejado todo. El principal, en esta corte también de pacientes con espondiloartritis axial, el principal factor para no tener una continuidad en el tratamiento, en la que la sobrevida del tratamiento cae, es cuando no se tiene cobertura de salud, y entonces acá tenemos un gran problema con respecto a seguir el treat to target. Y lo que hablaba hoy sobre la ventana de oportunidad, en cuál es el mejor momento para iniciar el tratamiento, creo que la resonancia en eso nos puede ayudar mucho. Ya Maximovic nos mostró que no es lo mismo tratar un paciente
con una lesión activa inflamatoria en las vértebras, que con una lesión madura que ya tiene componentes de degeneración grasa, o sea, ya hay un proceso reparativo, ¿sí? Acá no es solo inflamación, sino que es inflamación y reparación, y eso también lo hace muy distinta a la artritis reumatoidea. Y Baraliakos también nos mostró que no es lo mismo tratar a pacientes con lesiones agudas o con lesiones grasas, y a los 2 años aquellos pacientes que no desarrollaron lesiones grasas usando anti-TNF tenían un odds ratio menor a 1, perdón, de chances para progresión radiográfica. Por lo tanto, no progresan a los 5 años radiográficamente. Distinto si desarrollan alguna lesión grasa en la resonancia, ahí la progresión radiográfica va a ser mayor. O sea que estamos viendo la ventana de oportunidad en estos pacientes. Los pacientes con inflamación de la médula de las acroiliacas tienen mejor respuesta a los anti-TNF. Esto también se vio en el estudio Ability de espondilolitis axial no radiográfica, los pacientes con patrones objetivables de inflamación y como PCR o inflamación por resonancia, la respuesta a los anti-TNF es mejor, aunque hay algunos estudios actuales con, por ejemplo, ixekizumab, que los pacientes serían independientes de la PCR en responder, pero ya eso es otra discusión. Y otra cosa a tener en cuenta es el género. Si bien hay una recorrelación entre la actividad de la enfermedad y el género, y la resonancia magnética, fíjense que no es lo mismo esta correlación entre hombres y mujeres, y ya se nos está complejizando un treat to target en la cual vamos a tener que individualizar también por el sexo del paciente. Sabemos que las cortes actuales de espondiloartritis son cortes casi de 50% hombres-mujeres, ya esto no es una exclusividad, una patología exclusiva de hombres. Por suerte, gracias a un esfuerzo muy importante entre el grupo ASAS y OMERAC, se publicó recientemente cuáles son los core set de medición que no deben faltar y que no van a faltar en los ensayos clínicos, por ejemplo, que trabajen sobre drogas modificadoras. Y fíjense, un target, manifestaciones extramusculoesqueléticas siempre tienen que medirse. Las manifestaciones periféricas, importantes, sabemos que las poblaciones de Latinoamérica tienen muchísima población con enfermedad, digamos, con manifestaciones periféricas, y el daño estructural en las imágenes. O sea que ya en los ensayos clínicos los objetivos del tratamiento tienen que estar, digamos, dirigidos a estos. Y como les mostré anteriormente, hay una relación muy estrecha entre poder seguir un tratamiento guiado al objetivo y los estadios previos, ¿sí? La detección temprana y el diagnóstico. No va a haber un buen treat to target si nosotros no detectamos tempranamente a los pacientes y si no la diagnosticamos y por ende iniciar un tratamiento. Es un esfuerzo que venimos haciendo desde nuestro centro desde hace mucho tiempo en poder detectar, educar a los médicos derivadores, poder hacer publicaciones que me tocó hacer por suerte en la revista colombiana sobre alguna aproximación del dolor lumbar para la primera atención, y eso desencadenó un trabajo muy importante en lo que es awareness desde nuestro hospital. Fíjense que no solo tratamos de concientizar en el dolor de espalda, sino en manifestaciones no musculoesqueléticas, enfermedad inflamatoria intestinal, uveitis, etcétera, en campañas en redes sociales. Y para mí esto es importante, si bien hay días para hacer awareness de enfermedades reumáticas, en la espondiloartritis, en estas enfermedades que empiezan con síntomas muy solapados, las campañas tienen que ser de forma permanente, tenemos que estar todo el tiempo haciendo campañas para poder captar pacientes. Esto derivó en un programa que le pusimos como nombre de fantasía ReumaCheck, pero es un sistema de, digamos, un fast track de diagnóstico. Lo que hicimos en este caso nosotros es mejorar la accesibilidad del paciente con lumbalgia crónica para diagnosticar espondilolitis axial, sumado a campañas de concientización y educación a profesionales. Esto lo publicamos hace muy poco, y lo que nos ha traído algunas satisfacciones es empezar a poder sacar algunas conclusiones de cómo se comporta nuestra población. Esta es una población bien de espondiloartritis axial, bien balanceada entre sexos, y fíjense que por lo menos en nuestro setting,
la mayoría cuando vemos qué criterios clasificatorios, la mayoría se hacen o se podrían hacer por la rama de imágenes, y no tanto por el HLA-B27. La frecuencia en nuestro medio es muy baja. Si bien también ahí lo demostró Wilson en su trabajo que hizo con la Corte Colombiana, de que los pacientes con formas indiferenciadas o de espondiloartritis no radiográfica, la prevalencia del HLA-27 era muy bajo, no era esas del 90 que vemos en Europa. En nuestro caso no es así. Eso, no tener ese conocimiento, o por lo menos tenerlo ahora, va a hacer que nosotros tengamos una mejor pesquisa, ¿sí? Sobre todo haciendo hincapié en el tema de las imágenes, imágenes bien tomadas, y fomentando la educación a todos los colegas para que puedan reconocer. Este es un trabajo que hicimos con, bueno, Gabriel Aguilar, muchos lo conocen, con Xenofón Baraliaco, Santiago Ruta. Somos reumatólogos e imagenólogos dedicados a esto, en esfuerzos de educación, porque una de las cuestiones de Latinoamérica es que vamos a diagnosticar más con las imágenes que con el HLA-B27, y por lo tanto vamos a diagnosticar bien temprano. Este Reuma Chatbot nos enorgullece porque tuvo una editorial en la Journal of Clinical Rheumatology que habla no solo de que hemos disminuido el tiempo de demora, sino que esto de las campañas permanentes para poder detectar pacientes, y también una mención especial en Global Rheumatology en el último PANLAR sobre todo este programa y cómo fue desarrollando y generando datos para toda Latinoamérica. Y por último, contarles de esta iniciativa que se está dando desde el grupo RIAL PANLAR, que se inició en artritis reumatoidea junto al doctor Pedro Santos, que tenemos la colaboración del doctor Xenofón Baraliacos de ASAS, para poder fomentar la formación de centros de excelencia para espondiloartritis en nuestra región. Seguramente mejoraremos nuestro Treat to Target. Si bien la filosofía es muy parecida a lo que se hizo en artritis, tener digamos, una visión integral del paciente, sí tener en cuenta el patient journey, las campañas, la identificación, el screening, sí el trabajo, ni hablar, multidisciplinario, el manejo de indicadores de estructura, de proceso, de resultados, educación médica, empoderar al paciente y generar datos de la vida real. Pero ahí le puse en negrita que nosotros recomendamos que cuando se inicia el tratamiento y se diagnostica temprano, el approach del tratamiento siga las líneas del Treat to Target. Por lo tanto, mis queridos colegas, estas son mis conclusiones. La estrategia Treat to Target ha demostrado su beneficio en múltiples enfermedades crónicas no transmisibles, así que no hay por qué negar, y después lo que diga Fernando veremos, que es una estrategia aplicable, lógica, con sustento, para aplicar en nuestros pacientes con espondiloartritis axial. Si bien todavía no tenemos algunas cuestiones definidas, como son qué es la SPA temprana, cuál es el rol de las imágenes en el seguimiento, incorporar las manifestaciones no musculoesqueléticas, cuál es la verdadera ventana de oportunidad, ¿sí? Pero sabemos que tenemos que definir un target, tenemos que ir a la remisión, y eso va a tener mejores desenlaces, por lo menos, por ejemplo, en la progresión radiográfica en un futuro. Sí recordar que la espondiloartritis axial es una enfermedad heterogénea, ¿sí? Tiene múltiples dominios que hay que observar, hay diferencias en el sexo, o sea, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo en el hombre que en la mujer, que cambian las características genéticas, y ahí les puse en rojo regionales. ¿Sí? Cambia la característica regional del paciente con espondiloartritis. Esto nos obliga a hacer un Treat to Target personalizado, ¿sí? No hacer todos en la misma bolsa, sino que vamos a tener que ir a modelos de Treat to Target más personalizados. Y por supuesto, agregar los esfuerzos en la concientización, el diagnóstico y el tratamiento temprano, porque no podemos hablar de Treat to Target si no tenemos una pesquisa temprana, si no tenemos un diagnóstico certero y un tratamiento oportuno. Si nos falta eso, nos va a ir muy mal con el Treat to Target. Por lo tanto, queridos amigos de Latinoamérica, amigos de PANLAR, Fernando, Wilson, todo el equipo del Hospital Italiano de La Plata, que hay un par más que faltan, estamos convencidos y le damos un like, que lo que a estos pacientes con espondiloartritis axial tenemos que seguir la estrategia de Treat to Target. Muchas gracias a todos.
Rodrigo, muchas gracias por la presentación, donde de una forma muy elegante has sintetizado todos los aspectos a considerar a favor de una estrategia dirigida a objetivos, partiendo no solamente de los aspectos de fisiopatología, sino cubriendo temas muy interesantes como las imágenes y el papel que pueden tener en relación con el diagnóstico, especialmente temprano, donde es esencial cuando hablamos de este tipo de estrategias dirigidas a objetivos. Saludo también a la audiencia virtual y varios de los participantes que se han venido conectando en estos minutos, recordándoles que pueden hacer sus preguntas a través del chat y tendremos ese panel de discusión luego de esta segunda presentación. Entonces vamos a ver la otra cara de la moneda. Rodrigo, muchas gracias. Y es también para mí un gusto presentar al doctor Fernando Sommerfleck, que es médico, reumatólogo del Sanatorio Julio Méndez, es coordinador del grupo de estudio de espondiloartritis de Panlar, es igualmente un miembro activo de los grupos ASAS y GRAPA y nos va a presentar esa otra cara de la moneda. Fernando, bienvenido y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias Wilson, muchísimas gracias a Panlar, la verdad que un placer estar con todos ustedes, a todos los que están conectados, y bueno, y ahora yo voy a mostrar la otra cara de la moneda del Treat to Target. Espérenme que ahí comparto pantalla, ahí estamos, a ver ahí. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces eso, la verdad que les agradezco a todos los que están presentes. Y bueno, y yo les quiero mostrar el otro lado, ver, digamos, si realmente es una estrategia válida el Treat to Target en las espondiloartritis axiales y mostrarles esta otra mirada. Bueno, no tengo conflictos de interés en esta presentación en particular. Y bueno, y yo creo que Wilson, Rodrigo y todos los que están acá presentes conocen las guías ACR de espondiloartritis axial y nadie me puede negar que son una de las guías más completas, las más actualizadas que hay actualmente, digamos, de espondiloartritis. Es más, la estamos utilizando ahora para las guías de Panlar que van a salir dentro de poco de espondiloartritis axial con la metodología Great Adolowment y se está usando como una de las guías fuente. Sabemos la metodología que tiene la guía ACR y cómo hicieron las distintas preguntas, también con una metodología excelente. Y entre esas preguntas... Fer, discúlpame Fer que te interrumpa. No están no están pasando las diapos, yo por lo menos no veo. Dale. Poner en presentación. Ahí vuelvo otra vez. A ver. Ahora sí. ¿Se veía ahí? Se veía perfecto. Dale, voy otra vez. Perfecto, Fer, ahí. Ahí Perdóname se que te ve. interrumpí. No te quiero boicotear. No, gracias, Rodri. No, sí, ya veo que estás en eso. Ahí, bueno, entonces sí, avísenme, obviamente, porque son los temas de la virtualidad que esperemos que termine pronto y que nos encontremos todos en el Panlar próximo. Bueno, entonces ahí se ve perfecto. Bueno, entonces yo lo que decía eso, que las guías ACR las conocemos todos, son excelentes cómo están hechas, y ellos cuando revisan el tema del Treat to Target, dicen que tiene una recomendación condicional en contra de la estrategia del Treat to Target, así que no creo que estés en contra de eso, Rodri, ¿no? Pero la verdad que hablan que ya directamente están en contra del Treat to Target, y lo que ellos manifiestan es que el T2T carece de pruebas directas sólidas, que la adopción de esta estrategia supondría una carga adicional para los pacientes y para los proveedores, y como que deberíamos tener mayor evidencia, más convincente para respaldar esta estrategia o este cambio en la práctica. Porque, digamos, la preocupación de toda la comunidad científica y también la expresa ACR es que por más de la buena intención
que haya que esto conduzca a un ciclo rápido de cambios en el tratamiento y que tampoco tenemos tanta cantidad de tratamientos en las espondiloartritis axiales. Entonces, la verdad que yo ahí ya podría terminar mi presentación, ¿no? Porque digamos, ya directamente, si el ACR ya dice que no, hicieron toda la revisión, pero bueno, vamos a seguir un poco, por respeto a Rodrigo, seguimos un poco con la charla. Y bueno, las guías EULAR y ASAS y EULAR, sí, como dice Rodri, hablan de que uno debería tener el tratamiento guiado a un objetivo, pero no recomiendan un treat to target en particular, porque tampoco recomiendan un target en particular, como sí lo hay bien establecido, y eso sí lo contó Rodri, que hay un target bien establecido, eso lo sabemos todos, en artritis reumatoidea y cómo está más que estudiado todo esto en la artritis reumatoidea, y no hay una recomendación de las guías ASA celular, por lo menos en las últimas, veremos cómo será en las actualizaciones. Entonces, si vamos a lo de las guías internacionales, la verdad que no hay una recomendación en general para el T2T. Y en algo que sí coincido en todo lo que estuviste diciendo, es que, bueno, está bien establecido el T2T y que en el tema de las espondiloartritis, en realidad lo más importante es el tiempo. Yo creo que en vez de estar discutiendo si T2T no, si T2T sí, el tema es que nos lleguen los pacientes. Si el paciente no nos llega, si hay una demora en el diagnóstico, no vamos a poder tratarlo. Entonces, esto que vos comentabas también sobre la demora, sobre el tiempo, es fundamental. Entonces, en espondiloartritis yo creo que estamos un poco más atrasados que lo que es la artritis reumatoidea, y en vez del T2T, lo que se habla es del D2D, que es el Delay to Diagnosis. De eso se está hablando en todos los congresos, y la verdad es que es una lástima que se siga hablando de ese tema. Desde que entré en la especialidad y antes uno estudiaba la espondilitis anquilosante y el retraso diagnóstico era de 6 a 9 años, y pasaron los años, pasaron los criterios clasificatorios, teníamos antes solamente radiografías, el legatoscopio, ahora tenemos los nuevos criterios ASA, tenemos resonancias magnéticas. Hay que ver, bueno, los centros, quién lo puede conseguir, quién no, pero tenemos nuevas facilidades y la demora diagnóstica sigue siendo similar a la que teníamos con anterioridad. En las últimas revisiones que hubo, teníamos una demora diagnóstica en general de casi 7 años. En Argentina también hay demoras también parecidas. Hay veces que si uno analiza las demoras, por ejemplo, a veces cuando hicimos algún trabajo en Argentina, que vos también participaste, que participó el grupo argentino, por ahí la demora puede llegar a ser de 2, 3 años, pero quizás son de centros que son de derivación, entonces tienen una demora diagnóstica quizás menor por esa situación, pero si uno haría el promedio de la región, haríamos el promedio del país, la verdad que yo creo que llegaríamos a valores similares. Es más, estamos analizando actualmente con Rodrigo, no voy a spoilear, por decirlo de una forma, datos actuales de la base espalda, pero hablábamos de demoras también, estuvimos justo ayer hablando de las demoras que estamos viendo ahí en espalda y son similares también a las que estamos viendo acá de 6, 7 años. Bueno, el resultado del IMAS que se presentó en un montón de congresos. El IMAS es la encuesta más grande que se hizo en espondiloartritis, que nació en España, que se está haciendo, está hecha por pacientes, para pacientes. Actualmente hay reclutamiento en América, en Argentina estamos reclutando actualmente pacientes para este proyecto. Yo creo que hay en Colombia también, Wilson después nos dirá, pero creo que en Colombia también se está haciendo o se hizo este proyecto. Y también la demora que referían los pacientes, también era casi 8 años, 7 años, y la de las mujeres se habla de 2 años más. Entonces es algo inadmisible que hablemos de esa demora. Entonces nunca vamos a llegar ni a tratar a los pacientes cuando realmente hace falta. O sea, si estamos llegando 8 años tarde, ya la ventana de oportunidad, aunque no sepamos cuándo es, obviamente que ya pasó y se cerró hace tiempo.
bueno, con Wilson estuvimos en estas reuniones, varios de los que están acá presentes también habrán participado, que son reuniones que se hacen sobre esto, sobre el D2D, sobre el Delay to Diagnosis, que se hicieron por ASIF. ASIF es la Asociación Internacional de Pacientes con Espondiloartritis, y está trabajando con esto porque está también encabezando el proyecto IMAS, entonces a partir de eso hace distintos proyectos. Entonces también, como decía Rodrigo, hay que enfocarse en ver dónde están los problemas para que nos lleguen estos pacientes y poder realizar un tratamiento oportuno. Es fundamental que el paciente nos llegue. La lumbalgia, ¿quién no tiene en algún momento una lumbalgia? Uno levanta algo pesado, jugó al tenis después de un año y le duele la espalda. ¿Y cuántos consultan a un reumatólogo? ¿Cuántos saben lo que es una lumbalgia inflamatoria? Sabemos que la mayoría van a ser mecánicas de estas situaciones que yo conozco, pero el que tiene una lumbalgia inflamatoria también va a ir al traumatólogo, o va a ir a otro especialista, o va a ir a la urgencia, y pocas veces nos consulta a nosotros. Entonces, es un dolor que encima mejora con la toma de analgésico rápidamente. La verdad que cuesta que el paciente llegue. Entonces, para esto es fundamental. En Argentina se hicieron varias campañas para poder detectar a estos tipos de pacientes. Se hicieron por la Sociedad Argentina de Reumatología, se hicieron, digamos, también en distintos centros en particular. Lástima que en Argentina lo que no hay, a diferencia de otros países de Latinoamérica, no hay grupo de pacientes. Eso ayuda muchísimo, empoderar al paciente y que los pacientes participen de estas campañas. En Argentina no lo tenemos, eso sería importante fomentar el que aparezcan, digamos, eso en Argentina. Y bueno, tienen la suerte en algunos países, en Colombia yo estoy seguro que sí, en otros países también, de que tienen estos grupos de pacientes que ayudan mucho, como es la asociación ASIF, que es la que engloba a todas estas asociaciones. Luego la derivación, es fundamental hablar con el resto de los médicos, del traumatólogo, el dermatólogo, el gastroenterólogo, el oftalmólogo. Cada vez que uno llega a un centro tiene que relacionarse. Esto también es algo que siempre lo hablamos con Rodrigo, que los pacientes con espondiloartritis no nos llegan a la consulta. Tenemos que ir a buscarlos, tenemos que buscarlos, tenemos que hablar con los especialistas, tenemos que hablar con la gente de imágenes, de explicarles cómo nosotros queremos las imágenes para que nos hagan el corte específico, hablar con el dermatólogo que si tiene, este tipo de artralgia o si tiene este tipo de lumbalgia, hablar con el traumatólogo. Nosotros también en el grupo de Argentina hasta habíamos realizado un autocuestionario de lumbalgia inflamatoria, como que de esa forma tratar de que el paciente lo complete, para que si le daba un valor mayor a 4, que ese paciente sepa que tenía una lumbalgia inflamatoria y consultar con el reumatólogo. Yo creo que, como siempre, estos cuestionarios que tanto hay en psoriasis, para detectar artritis psoriásica, como hay para distintas especialidades, yo creo que son puentes, pero en realidad lo que sirve es hablar con el traumatólogo, con el dermatólogo, realizar este trabajo interdisciplinario para que nos lleguen estos pacientes y poder tratarlos a tiempo. Y una vez que nos llegan, nosotros como reumatólogos estar bien formados. Sabemos que hay colegas que no saben diagnosticar bien lo que es la espondiloartritis, tenemos que estar bien formados, y después, aunque estemos bien formados, si no contamos con los estudios necesarios, no vamos a poder diagnosticarlos. Sabemos, como contaba Rodri, que hay veces que el HLA-27, la frecuencia no es la misma que lo que se ve en Europa. Tenemos frecuencias que hay registros de 45 a 70, a 90%, o sea, es muy amplio el rango. Yo creo que actualmente estamos más cercanos a ese 45 o 50% en este espectro más ampliado de las espondiloartritis. Entonces la resonancia empieza a tomar un valor fundamental, y tenemos que saber cómo utilizarla, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, lo informan mal. Entonces tenemos que saber cómo ver una resonancia, y es simple, la verdad que es simple, tratar de buscar el edema óseo, pero siempre que esté bien hecho el corte, y este trabajo interdisciplinario. Y volviendo al Treat to Target, revisando los distintos artículos que hablaban en general de cómo realizar un Treat to Target en cualquier patología,
había unos artículos muy interesantes también bueno, de Nelly y San, que son miembros de ASAS también, y ellas hablaban que para uno realizar un treat to target, ya sea en espondiloartritis axial, sea en artritis reumatoidea, sea en artritis psoriásica, uno tiene que cumplir ciertos ítems, y me gustaría repasarlos para ver si me dan la razón a mí o se la dan a Rodrigo. Ustedes se dirán al final, obviamente. Deberíamos tener un objetivo final claro y proactivo para tener un treat to target. Se debe poder elegir entre varias terapias eficaces para poder hacer un treat to target. Tenemos que tener un criterio de valoración que esté respaldado por ensayos controlados, aleatorios, que respalden este tratamiento que va a ser más agresivo. Y la estrategia debe ser rentable, y a su vez tiene que ser aceptada por todas las partes interesadas. Entonces vayamos viendo cada uno de estos puntos. Entonces vamos a ver si tenemos un objetivo final claro. Y bueno, Rodrigo estuvo en toda la charla hablando sobre distintos objetivos, sobre la progresión radiológica. En otro trabajo se habló sobre el ASA-High. La verdad que, no sé, ¿cuál es el objetivo claro para el treat to target? ¿Deberíamos buscar el BASDAI, tener un BASDAI menor a 4? ¿Deberíamos utilizar el ASDAS? ¿Qué corte de ASDAS? ¿Hacer -2,1, -1,3? ¿Utilizar el ASA-High? La menor progresión, es fundamental que el paciente no progrese, pero ¿cómo lo medimos? ¿Lo medimos a los 3 meses, a los 4 meses, al año la progresión radiológica, o recién a los 2 años? Es algo bastante complejo el buscar el objetivo en las espondiloartritis axiales. Tenemos también, bueno, se están desarrollando nuevos outcomes para tratar de buscar esto. Entonces, hay que tratar bueno, de ponernos de acuerdo y tratar de ver cuál es el mejor objetivo a evaluar. Hasta ahora el que se evalúa en el único trabajo que hay es el del ASA-High, pero la verdad que el objetivo no está del todo claro. El tiempo tampoco, el tiempo para alcanzar el objetivo. Es igual que en la artritis reumatoidea. Tenemos que, ese objetivo hay que alcanzarlo al poco tiempo, hay que alcanzarlo al año, a los 2 años, a los 6 meses. Hay que evaluar a los pacientes igual cada 4 semanas, o evaluándolos cada 12 semanas, también alcanzaría en los pacientes con espondiloartritis axial. Tiene que ser exactamente igual que lo que es artritis reumatoidea. Entonces, aparecen todas estas dudas a la hora de recomendar el treat to target. Luego, tenemos tantas terapias eficaces para la espondiloartritis axial. Hasta hace no mucho, lo único que contábamos era con los analgésicos, la rehabilitación, solamente con los anti-TNF, que sabemos lo efectivo que son en las espondiloartritis axiales. En la actualidad, hace ya un tiempo, ya aparecieron las anti-interleuquina 17, como mostró Rodrigo, son eficaces igual al nivel de los anti-TNF. Y actualmente están empezando a aparecer los inhibidores ya, que están empezando a demostrar su eficacia también en esta patología. Pero bueno, la verdad que hace falta más información, y tenemos, la verdad que yo no creo que sean una gran cantidad de medicamentos o de terapias las que tenemos, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que es la artritis reumatoidea, nada que ver, o lo que es siquiera la artritis psoriásica, que tenemos muchísimas más opciones a lo que es la espondiloartritis axial. Luego, como contó Rodrigo, de los estudios que hay, hubo un estudio, que el estudio Strike, la verdad que yo no encontré mucho datos, sé que se cortó por falta de reclutamiento, había sido una excelente idea. El outcome primario era el ASDAS inactivo a la semana 32. Ese estudio no encontré mucho más datos que eso. Y después el otro estudio que hay es el que comentó Rodrigo recién, que es el TICOSPA, en el cual se comparaba el tratamiento usual con el T2T. No voy a entrar en mucho más detalle porque Rodrigo lo contó perfectamente. Habían participado 18 centros, se dividían, unos que veían cada 4 semanas el T2T y los otros hacían visitas cada 12 semanas. Y el objetivo principal era
el outcome era el porcentaje de pacientes que habían tenido una mejora del 30% en el ASAS-High. Y la verdad que a mí me parece que está bien elegido el outcome, quizás, no les dio el outcome, o sea, eso también habla a favor de la postura que yo estoy diciendo, que todavía no sería una recomendación el T2T para toda la comunidad científica. Y el ASA-High, la verdad que es un buen outcome el que eligieron, es un índice que evalúa de forma global a los pacientes con espondiloartritis axial, la mayoría de los que están acá lo conocen. Acá les muestro igual el cuestionario que evalúa de forma global el estado de salud. Cada vez se utiliza más, se utiliza en la práctica diaria, se utiliza en los estudios clínicos, y es interesante justamente por eso, porque evalúa al paciente de forma global, así que no me parece malo como outcome, y bueno, y no les digo como resultado, digamos, en este T2T. Nosotros en Argentina, bueno, el ASA-High se validó en su momento al español. En Argentina hicimos trabajos con el ASA-High y se vio que el estado de salud medido por el ASA-High se asoció con la actividad de la enfermedad, con la mala calidad de vida, con la actividad funcional. Esto fue realizado por el grupo de estudio de Argentina, de espondiloartritis, y el ASA-High tenía una buena correlación con otros parámetros utilizados para evaluar las espondiloartritis axiales y bueno, reforzaba la validez de esta herramienta. Después, en cuanto a la seguridad, es algo que, bueno, yo también revisé eso a la hora de hablar a favor o en contra. La seguridad se habla que es similar en ambas ramas, la verdad que sí es similar en ambas ramas, en lo más relevante, pero igual hay algunos eventos que fueron superiores en la rama del T2T, como fueron la alergia o las reacciones locales, porque había más biológico en los pacientes que estaban con el T2T. Y bueno, y la preocupación obviamente, no que se haya dado en este resultado, pero la preocupación es, bueno, no tratar solamente de buscar el objetivo, sino que estar también buscando la seguridad de nuestros pacientes, y no a toda costa, ¿sí? Estar bien seguro de cuál va a ser el objetivo, apuntar para ahí y que sea seguro también. Luego, en cuanto a que la estrategia debería ser rentable, en el único trabajo que hay, habla de que es costo efectivo, pero yo la verdad que no entiendo mucho de costo efectividad, pero cuando uno revisa los datos, la rama de T2T tenía casi el doble de pacientes con biológico que la rama que estaba de la forma convencional, de la rutina, digamos. Y la verdad que en nuestra región tener el doble de los pacientes con tratamiento biológico, con lo difícil que es el acceso, que también estábamos comentando recién, la verdad que no sé si es algo rentable o si el pagador lo aceptaría si uno ve que los objetivos no se alcanzaron o que van a ser similares los resultados con una rama y con la otra, y teniendo el doble de los tratamientos biológicos en una rama que en la otra. Luego, bueno, tiene que estar aceptada por las partes interesadas, y vimos que, bueno, la comunidad científica, o sea, en el ACR, en el EULAR, no es que estaba del todo aceptado. Los pagadores no sabríamos si aceptarían aumentarle la indicación de biológicos al doble, no lo sé. Y bueno, y también, bueno, estar seguro de que va a ser una buena opción para nuestros pacientes para darle exactamente lo que necesitan. Entonces, para cerrar mi parte, mostrando los distintos ítems que uno debería cumplir para recomendar el Treat to Target, yo creo que no se cumplen, o sea, no tenemos un objetivo claro, no tenemos tantas terapias eficaces. La verdad que le puse un ni, digamos, porque el TNF, las antiterloquinas 7, los inhibidores JAK, son terapias muy eficaces. Lo que digo que no tenemos tantas terapias eficaces, tenemos 2 o 3, así que le puse un I.
no tenemos todavía estudios, o sea, tenemos un solo estudio, entonces no podemos sacar muchas conclusiones. La verdad que hace falta una mayor cantidad de estudios con distintos outcomes como para poder evaluar. No sé si es del todo rentable, si estamos viendo que se le da el doble de tratamiento biológicos a la parte de T2T que al de tratamiento habitual, y todavía no está aceptada por todas las partes interesadas. Así que yo creo que lo fundamental acá es que nos lleguen estos pacientes lo antes posible para poder ayudarlos y para poder obtener estos outcomes, y creo que todavía uno no puede recomendar el Treat to Target, lamentablemente, porque todavía no tenemos nada de todo esto claro. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias por la presentación y, bueno, estimados amigos y colegas de Latinoamérica y de los países de la comunidad Panlar, creo que hemos visto dos posiciones de contraste en relación con este tema de debate, y eso ha permitido alimentar esa discusión que es de interés para todos los que estamos enfocados en el manejo de pacientes con esta patología. Antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer una pregunta interactiva a través de Zoom. Entonces, si el equipo técnico me colabora proyectando esa pregunta en la pantalla para que la puedan responder. Y es una pregunta que nos permite ver ese sondeo de este debate. ¿Usted cree que el T2T es una opción válida en espondiloartritis axial? Opción única para sí, no. O bueno, no sé, hace falta más evidencia al respecto. Podemos votar ya. Tenemos en juego una cena nosotros con el doctor Sommerfeld. Sí, sí. No vale que votes, Rodrigo. No sé si podamos ver de pronto las respuestas preliminares o los porcentajes para cada una de las opciones que nos permite tener ese sondeo y de alguna forma evaluar este tipo de actividades académicas para no solamente discutir estos aspectos que todavía son controversiales en la práctica clínica y en escenarios académicos, sino que nos permite también enfocar el tratamiento de una forma adecuada basado en la evidencia que fue muy bien presentada tanto por Rodrigo como y Fernando, y que nos permiten como reumatólogos como otros profesionales de la salud que también pueden estar involucrados en el manejo de estos pacientes, definir la mejor opción para el tratamiento y, por supuesto, el seguimiento de estos pacientes. Bueno, mientras vemos de pronto aquí, entonces vemos la votación. Creo que ya sabemos quién va a Ya me coger la estoy cena. saboreando, sí. No lo puedo creer, Fernando. Está muy gracias. Me tocaba ser el malo de la película, ¿viste? Pero bueno, Rodrigo y Fernando, vemos que un cuarto, el 25% de toda la audiencia todavía está en esa posición de ni el sí ni el no, y probablemente evidencian esa falta de información que probablemente en los próximos años veremos en la literatura en relación con espondiloartritis axial, y que nos permitirán dilucidar de una forma mucho más clara esta pregunta que estamos observando en la práctica. Yo creo que los resultados reflejan un poco, como para empezar a opinar y te dejo a vos, Wilson, reflejan un poco que la estrategia T2T, como fue muy trabajada en artritis reumatoidea, la tenemos muy interiorizada los reumatólogos. Hoy se publicaron los criterios nuevos de revisión, por ejemplo, en lupus del grupo Doris. Estamos muy acostumbrados a escuchar Treat to Target, nos formamos con eso, entonces creo que naturalmente se da la respuesta que sí. Y hasta sin evidencia, digamos, casi una cuestión de fe, diría yo. No, pero uno, bueno, obviamente en el debate uno trata de
tomar una postura hacia un lado y al otro. La verdad digamos, uno lo que quiere es tratar a los pacientes lo mejor posible, lo antes posible, y lo ideal sería eso, encontrar cuál es el objetivo claro, pero la verdad es eso, todavía no sabemos cuál es el objetivo claro como para poder tratarlos y apuntar hacia eso, pero sí, sabemos que sería la baja actividad de la enfermedad medida por las DAS, por el BASDAI, tratar de apuntar hacia ahí y tratar de encontrarlo, de diagnosticarlo lo antes posible. Pero la verdad es esa, es tratar de beneficiar a los pacientes y bueno, y como hablábamos con Rodrigo, es el diagnóstico temprano, creo que va a ser siempre fundamental. Y después, bueno, cuando está bien tratado el paciente, con una rama o con la otra de Trito Target, si está en un buen centro, y está todo bien hecho, la verdad que los resultados se dan, por eso quizás en el TICOPA no daban tanto los resultados ni diferencia, porque eran centros de excelencia, como vos comentabas. De acuerdo con esos comentarios y bueno, voy aquí a empezar con varias preguntas que tenemos en el chat de los participantes de este debate el día de hoy. Y hay una pregunta muy interesante en relación con las intervenciones farmacológicas que utilizamos en pacientes con espondiloartritis axial. Aquí Javier nos pregunta que si consideran los AINES fundamentales para lograr un T2T, sobre todo por su controversia en progresión radiográfica. Bueno, digamos, esa es la primera herramienta dentro de las pocas que tenemos terapéuticas en espondiloartritis, con evidencia de mejoría de los síntomas. Sí es verdad que no solo hay una cuestión con respecto a la progresión radiológica, sino también al impacto que tienen los antiinflamatorios en su uso crónico, ¿no? El impacto cardiovascular, el impacto gastrointestinal. Mantener una terapia con AINES, por más que sea efectiva por mucho tiempo, la verdad que no sé, me parece hace un poco insostenible, sobre todo si vamos a ver pacientes jóvenes, los podemos llegar a condenar a una vida de uso de AINES, es difícil. Para mí son casi como los corticoides de la artritis reumatoidea. Son una terapia puente, tienen eficacia y hasta los usamos como parte de los criterios cuando clasificamos. Si la respuesta a ese AINE es buena, tenemos más certezas de estar cerca de una espondiloartritis axial, pero condenarlos a mucho tiempo y el Trito Target no requiere un año, me parece que eso va a ser por mucho tiempo. Claro. Ay, se me cortó un poco. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Sí, porque se me había cortado. Yo estoy totalmente de acuerdo hasta donde lo escuché, Rodrigo, que se me congeló. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La idea, siempre uno utiliza el analgésico desde el inicio, es una de las pocas herramientas que tenemos para nuestros pacientes con espondiloartritis axial, y uno lo trata de explotar al máximo, de darle el analgésico, de tratar de darle lo que es, bueno, rehabilitación, no nos olvidemos de la rehabilitación, que es fundamental, que en todas las etapas haga lo de la rehabilitación y a veces nos olvidamos. O sea, no enseguida pasar al biológico, obviamente, y menos en nuestras regiones con lo que nos cuesta conseguirlo. Pero sí, la verdad que por ahí también estamos sesgados en algunos centros de referencia que ya nos llegan pacientes que no son los pacientes leves, sino ya pacientes moderados y que ya van a necesitar enseguida el tratamiento biológico. Eso es lo que nos pasa. Y eso tiene que ver también con la demora y todo lo que estuvimos hablando. O sea, ya cuando nos llegan es porque ya tomaron analgésicos 2 años, así que casi siempre terminan en tratamiento biológico, pero bueno, siempre me parece importante recalcar todo lo previo al biológico, tratando de ser ahí, y hay veces, cambiando de tema, que por ahí no es que necesitan un biológico, me ha sucedido algunas oportunidades que un paciente me lo han derivado porque no andaba con ningún biológico, y el paciente lo que necesitaba era una cirugía de la cadera, o sea, hay que evaluarlo en general, o sea, pedir una radiografía, hay veces que lo que necesita es una simple cirugía de cadera que también le cambia la vida al paciente y no quizás cambiar un biológico, o sea, no enfocarnos solo en el biológico,
sino obviamente verlo de forma global, la rehabilitación, y eso ayuda muchísimo. Sí, de acuerdo, y son puntos muy importantes a considerar en la implementación de este tipo de estrategia. Veo aquí también varias preguntas, hablan aspectos que se comentaban en las presentaciones en relación con la progresión radiográfica y el tiempo que debemos tener en evaluar desenlaces en espondiloartritis. Aquí hay una pregunta muy interesante en relación de cuánto tiempo deberíamos considerar para estudiar o implementar una estrategia de T2T en espondiloartritis axial. Si es en relación a progresión radiológica, y uno tarda más, la progresión radiológica uno lo evalúa, no lo evalúa ni una vez al año, o sea, como es en la artritis reumatoidea, uno lo va evaluando cada 2 años, se habla del tema de la progresión radiológica en el tema del compromiso axial. Así que la verdad que esto es un tema de cada cuánto ir evaluando eso. Después va a haber factores que no van a predecir la evolución de estos pacientes, como van a ser los sindesmofitos al basal, la PCR, el edema óseo. Entonces nosotros vamos a ver un paciente que tiene todos estos factores, y bueno, va a ser un paciente que por ahí uno va a estar mucho más atento y va a tratar de que no evolucione, pero si uno se guiaría por la radiografía, uno lo debería ver, no sé, o sea, eso es difícil, o sea, uno recibe una progresión muy lenta, y en sacroiliacas aún más lento. No sé qué pensar, Rodri. Sí, digamos, fue cambiando el modelo de evaluación, no la forma de evaluación, sino las poblaciones que se evalúan las progresiones radiográficas a medida que las terapias fueron avanzando. Fíjate que secukinumab ya en los 2 años, 3, mostraba el lentecimiento de la progresión radiográfica, pero por supuesto la selección de los pacientes fue distinta a la que se usaron para infliximab, donde eran cortes de paciente. Por ejemplo, yo me acuerdo del Atlas, el pivotal de Humira, tenía un alto porcentaje de anquilosis total de columna, por ejemplo. Medir esa progresión radiográfica en ese paciente es casi la nada misma. Y al cambiar las formas de no solo diagnosticar y evaluar temporalmente los pacientes, esos tiempos fueron cambiando. Quizás con los señores del JAK podamos tener alguna sorpresa, pero sí está claro, a la pregunta de Pablo, es que si uno quiere evaluar el subrogante de progresión radiográfica, sí tiene que darle tiempo. Estamos hablando de tiempos totalmente distintos al de la artritis, porque estamos hablando de un proceso de reparación, que es lo que vemos en la radiografía, es un proceso aberrante de reparación. Por eso también las mejorías recién se veían a los 8 años, las fueron esperando. Ahora bien, teniendo el concepto del diagnóstico, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, creo que vamos a ver resultados más rápidos en la progresión radiográfica que los que se veían antes, sin duda. Veo aquí también en el chat comentarios desde República Dominicana, desde Uruguay, donde hacen comentarios a favor y en contra de las dos posturas del debate de hoy, que van alimentando esa discusión y que van a generando esos espacios académicos para tratar de entender cómo enfocar el tratamiento de estos pacientes. Aprovechando este doble perfil de panelistas, excelente, voy a hacer una pregunta que en Colombia hablamos preguntas picantes, en las cuales la respuesta no puede ser sencilla y puede generar amplia discusión. La pregunta es si, conociendo el perfil de Fernando y de Rodrigo como investigadores en esta área, ¿cuáles considerarían que metodológicamente podría ser un desenlace adecuado si queremos evaluar la implementación de una estrategia T2T versus tratamiento usual o convencional? Difícil. Difícil por la heterogeneidad de la patología, la ausencia de biomarcadores y demás. Yo, digamos, para mí un patient reported outcome como es el ASAHAI no es la mejor forma, sino necesito algo más objetivo, menos subjetivo para poder evaluar la herramienta. Quizás se tenga que pensar, así como se piensa en el lupus, de formar múltiples dominios, como es el SRI, y en la espondiotitis tener ASAHAI,
progresión radiográfica, y manifestaciones extramusculoesqueléticas también, como para decir, y hacer como un score multitasking, porque bueno, siempre esto es la sábana corta, como le decimos acá. La sábana corta es que cuando te querés tapar la cabeza te destapan los pies, y andar midiendo una cosa y no medir otra se te está escapando. Entonces creo que podemos de eso tomar algunas experiencias de la artritis psoriásica, viendo acá que está Enrique también, que score multidominios pueden llegar a ser una buena herramienta para poder medir el objetivo y tomar decisiones terapéuticas. Sí, sí, yo creo lo mismo, creo que las DAS es una buena medida que toma, digamos, distintos parámetros. Entonces la verdad que las DAS, una DAS menor a 1,3, digamos, una DAS podría ser una medida, un outcome objetivo para poder evaluar a nuestros pacientes, ser un target. Tampoco me pareció tan mal el ASA High cuando lo tomaron, porque la verdad que tiene una visión global del paciente, y nosotros tenemos que también desestructurarnos un poco y tratar de ver estos patient report outcome, y tratar de tener estos objetivos en conjunto. Entonces quizás el ASA High buscaba eso como outcome, pero bueno, como dice Rodrigo, es muy difícil, y también es muy difícil en la artritis psoriásica. Hay un montón de discusiones al respecto, si usar el múltiple dominio o tratar de adecuarse a cada paciente. Yo quizás, no sé si está bien o está mal, pero yo quizás trato de adecuarme a cada paciente y tratar de ver el objetivo en cada uno de ellos, pero bueno, tiene sus falencias eso. Pero bueno, habrá que ver, pero si me dicen uno solo, quizás sería unas DAS, algún corte de ASDAS como para tratar de ver eso. El strike, bueno, que no siguió el reclutamiento, creo que era con unas DAS bajo, así que yo creo que por ahí hubiera sido una buena opción. De acuerdo, probablemente la individualización de la toma de conducta sea una forma de abordar una enfermedad tan heterogénea. Y bueno, veo que nos hemos pasado unos minutos, pero voy a hacer una última pregunta ya para terminar este debate y para cerrar este webinar. Y planteábamos al principio que si era, digamos, de beneficio utilizar una estrategia de 2T. Y yo planteo de pronto la pregunta de otra forma. ¿Deberíamos tener dos estrategias estratificadas por género? Una para género masculino y otra para género femenino en espondiloartritis axial. Bueno, yo voy a aprovechar a darte mi opinión sobre eso y a responder también rápidamente una pregunta ahí que hizo Enrique. Es que me parece interesante, que es cómo evaluamos cuando no hay lesiones en imágenes el paciente, el outcome radiográfico. Primero, para mí, si se está viendo mucho, Victoria Navarro Compán de España está estudiando mucho, que hay diferencias en las respuestas, en los tratamientos en mujeres, que en varones sabemos que hasta hay muchas diferencias en el fenotipo de la espondiloartritis entre mujeres y varones, y claramente vamos a tener que definir los objetivos en forma distinta, y eso se está viendo cada vez más. Y nada, y hay algunas iniciativas de que empecemos a ver en las cortes estas diferencias. Creo que va a ser importante. Y rápidamente, para responderle a Enrique a su pregunta, la verdad, en aquellos pacientes que no tienen lesiones radiográficas de inicio y que no progresan radiográficamente, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí para mí la clínica es soberana. También pensar en las manifestaciones periféricas. Digamos, podemos echar mano de la ultrasonografía, que en Latinoamérica realmente somos pioneros, todo en Argentina, Colombia, México, en el uso de la ultrasonografía, porque tenemos mucha manifestación periférica, tenemos mucha entesis temprana. Entonces yo creo que ahí hay un buen punto a investigar en nuestra región para un treat to target con ultrasonografía y etcétera. Así que bueno, quise responder las dos preguntas, te dejo a Fer. Sí, sí, lo que es la diferencia de sexo son, lo hablamos muchísimas veces, se está hablando, es un tema muy actual y se está hablando en general.
y hay varios trabajos de distintas respuestas también en relación al tratamiento también entre mujeres y hombres, y bueno, y las características, así que la verdad que sí, va a ser algo que hay que observar, y la verdad que tampoco tengo una respuesta clara al respecto, y es una excelente pregunta, y es algo que nos hacemos todos esa pregunta. Y lo que decía Enrique, ¿qué decía? Que si no tiene radiológico, yo no leí la pregunta, si no hay compromiso radiológico, ¿cómo evaluamos? Hay Fernando, pacientes... Sí, no, vos, Wilson, perdóname. iba a leer la pregunta de Enrique, que en pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica, que no progresan radiográficamente, ¿cuál sería el outcome de imágenes en estos pacientes? Claro. Está bien. Sí, excelente la pregunta. Eh, pero sí, lo que uno intentaría, digamos, en estos pacientes es, obviamente, ir evaluando, quizás, digamos, si no tenemos en la radiografía, tratar de ver en la resonancia que no tenga nada como para progresar o que no tenga ningún factor de riesgo para progresar. Cuando uno le hace la resonancia, digamos, al basal, si es que, bueno, le hizo el diagnóstico por la resonancia, porque si uno ya al basal, cuando le hicimos el diagnóstico, tiene un edema óseo muy grande, si ya vemos si vemos una esquina con edema óseo, entonces si ya tiene PCR, va a ser un paciente que obviamente va a ir evolucionando, y van a ser como los outcomes quizás que se me ocurren, que uno va a tratar de que vayan bajando, junto obviamente con la clínica, que es soberana, nada va a modificar lo de la clínica, pero uno va a intentar que eso vaya bajando, porque si no va a tener riesgo de progresión radiológica, porque si uno se basa solamente en el BASDAI, por ahí el paciente a veces marca el BASDAI bajo porque tiene un umbral de dolor muy alto, y si tiene una PCR elevada y ya tenía un edema óseo elevadísimo, y por ahí yo no sé si no hay que cambiarle tratamiento. Entonces hay que evaluar todo en conjunto, y aunque no tenga algo radiológico, ver el resto de los estudios complementarios. Sí. Y veo aquí una de las últimas preguntas muy interesantes acerca del ultrasonido. Vemos aquí desde Venezuela, Rodolfo nos pregunta que hay unos nuevos equipos de ultrasonido que identifican lesiones tempranas en lesiones axiales. ¿Alguna utilidad, algún comentario al respecto? Yo lo que sé hay que... estudios... habla vos, Rodrigo. No, como quieras. Iba a decir sí, que justo que hay estudios de la gente del equipo italiano de Buenos Aires acá que evaluó y correlacionó, no te podría decir técnicamente porque yo no hago ultrasonografía, no lo sé, evaluó técnicamente y correlacionó con imágenes en resonancia magnética, y pudieron encontrar algunos hallazgos ecográficos que correlacionaban con resonancia magnética como una herramienta de acceso útil. Yo no sé si los nuevos equipos, quizás los que sepan, pueden hasta ver quizás en la columna o en ver edema óseo en columna, no, la verdad no lo sé. Lo que sí está muy en boga en imágenes es esto de la tomografía de doble energía, que puede llegar a mostrar en una sola secuencia lesiones crónicas y lesiones agudas. Creo que hay un campo en las imágenes muy interesantes y de desarrollo que ojalá también América Latina vaya a la vanguardia de eso. Sí, yo tampoco soy, a mí me encanta lo que es resonancia magnética, me formé en eso, pero lo que es ecografía, la verdad que no sé tanto, pero sí sé que en realidad no sé si se necesita un equipo súper potente, sino otro transductor, digamos, porque es mucho más profunda la sacroiliaca que lo que son otro tipo de articulaciones. Entonces, nada, por eso es más difícil de ver, obviamente, ahí a nivel de las sacroiliacas, pero sí ellos demostraron tener buenos datos, y quizás, digamos, todavía hace falta más datos al respecto, pero quizás es una buena herramienta, hay veces como aunque sea para hacer algún tipo de infiltración guiada para ayudar, aunque tampoco sabemos tanto la eficacia de esto, pero bueno, también puede llegar a servir para eso la ecografía, y bueno, y sabemos que es algo que lo tenemos a mano, a la ecografía, mucho más fácil que lo que es un resonador, pero bueno, tiene esa utilidad y se puede llegar a utilizar. Bueno, hemos tenido una
sesión y un webinar muy productivo, tocando este tema de interés con las múltiples preguntas de los participantes y por supuesto también con la participación de varios colegas de diferentes países y regiones de la comunidad. Con esto entonces ya finalizamos esta sesión de discusión y este webinar, agradeciendo por supuesto a Rodrigo, a Fernando por presentar de una forma muy clara este tema haciendo el contraste, y también agradeciendo a toda la audiencia de colegas de la comunidad Panlar que se han conectado el día de hoy, al comité ejecutivo también de Panlar y al comité de educación por este espacio del grupo de estudio. Muchas gracias y esperamos que podamos vernos en una próxima oportunidad presencial o virtual. Que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Gracias.